Soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada y esta es la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 llamada Alimentos de la dieta y rutas metabólicas. La docente es la maestra Carla Morayama Cancino Cabañas. Diremos que las células en nuestro cuerpo requieren de nutrientes para vivir y energía para realizar sus funciones del metabolismo basal, del efecto térmico de los alimentos y de actividades físicas e intelectuales. Dichos nutrimentos y energía se obtienen de los alimentos que consumimos, los cuales están formados por macronutrientes como los carbohidratos, proteínas y lípidos, mismos que nuestro organismo descompone en moléculas sencillas para poder transportar y asimilar, mediante el proceso que realizan las rutas metabólicas. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en las células, por las cuales se intercambia materia y energía con el medio que las rodea. Este metabolismo cumple 4 funciones específicas. 1. Obtener energía química de los nutrientes. 2. Transformarlos en moléculas sencillas. 3. Unir y transformar los nutrientes para obtener los componentes celulares. Y 4. Sintetizar y degradar las biomoléculas especializadas. Las rutas metabólicas son una serie de reacciones químicas en las que un sustrato inicial se transforma y da lugar a productos finales a través de una serie de metabolitos intermedios. Las rutas catabólicas son la mayor parte de las rutas metabólicas necesarias para degradar los aminoácidos o proteínas y los azúcares o carbohidratos, destruyendo sus compuestos para producir energía como ATP o adenosín-trifosfato. Las rutas anabólicas utilizan esa energía ATP y sintetizan nuevos productos de compuestos simples y crean otros más complejos. Las rutas metabólicas se dividen en catabólicas y anabólicas. Aquí mostraremos en este cuadro se está mostrando las diferencias entre cada una de ellas. Las catabólicas liberan energía y las anabólicas requieren energía para darse. En las catabólicas las reacciones son degradativas o de oxidación y en las anabólicas las reacciones son biosintéticas, es decir, que sintetizan, crean o producen nuevos productos. Las rutas catabólicas son convergentes y las rutas anabólicas son divergentes. Producen compuestos orgánicos las catabólicas y las anabólicas producen compuestos simples, de simples a complejos. En las rutas catabólicas se libera energía en forma de ATP y las anabólicas consumen esa energía de ATP para poder hacer su función. Las rutas catabólicas implican procesos de oxidación y las anabólicas de reducción. Las catabólicas degradan biomoléculas y las anabólicas fabrican biomoléculas. Las rutas catabólicas descomponen moléculas grandes en moléculas pequeñas y las anabólicas construyen las moléculas que el cuerpo requiere. Las rutas catabólicas utilizan muchos sustratos formando casi siempre los mismos productos: dióxido de carbono, ácido pirúvico y etanol, en tanto que las anabólicas utilizan pocos sustratos formando muchos productos diferentes. Las rutas catabólicas transforman sustancias complejas en simples
y las anabólicas, transforman sustancias simples en complejas. Los ejemplos de rutas catabólicas son la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fermentaciones, en tanto que ejemplos de las anabólicas son fotosíntesis y síntesis de proteína. Deben de ser entre un 25 y 30%. Estos porcentajes se van a adaptar según el requerimiento de cada persona, según su actividad física e intelectual. A las personas que hacen más ejercicio pues requieren un poquito más de carbohidratos para que sus músculos funcionen bien, pero siempre deben de estar dentro de estos parámetros el componente de cada uno de los macronutrientes, y todos juntos deben de sumar un 100%. El piruvato, que tiene una relación con el lactato, degrada el piruvato, se va al acetil-CoA, que tiene también aportes de aminoácidos, ácidos grasos, y todo entra se produce el ciclo ácido cítrico o ciclo de Krebs, y transportan electrones mitocondriales y producen finalmente energía, y como desecho el dióxido de carbono y agua. Producen amoníaco, y de ahí se desecha urea que procesa el hígado, la misma que se manifiesta en orina, y por el otro lado se producen más proteína. Respecto a la ruta metabólica de los lípidos, inician con triacilglicerol, que son las grasas. Se produce la lipólisis con los ácidos grasos que se obtienen de las dietas, la lipogénesis, la betaoxidación, produce el acetil-CoA, en las que convergen también carbohidratos y aminoácidos o proteínas. Se sintetiza colesterol. De ahí, cuando no hay nutrientes suficientes, de las grasas se obtiene energía, con lo cual se produce la cetogénesis y se producen cuerpos cetónicos. Se produce el ciclo de Krebs, y decir que comprender la importancia de las rutas metabólicas es vital para un futuro nutriólogo, pues de esta forma aprecia y valora los procesos bioquímicos que el organismo realiza en la degradación de los alimentos a través de los procesos o rutas metabólicas, que independientemente de qué macronutrientes se trate, carbohidratos, lípidos o proteínas, tendrán como producto final la energía o ATP, fotosíntesis o síntesis de proteína, y desecharán agua, dióxido de carbono u orina. Gracias.